encontramos de nuevo para conversar un rato sobre la continuación de la obra de Caravaggio en el segundo de 3 videos que haremos sobre este autor. Esto porque su obra vale la pena verla más o menos en extenso, ya que es uno de los pintores más influyentes en la historia de la pintura del siglo XVII en adelante. Anotemos que es importante conocer aspectos de la vida de estos personajes, y hay algunas cosas que ayudan, como las películas. Hay una película que les quería recomendar, es esta, Caravaggio, de Derek Jarman. Es una película que trata su vida profundizando en algunos aspectos de su personalidad, y es la visión de un artista sobre otro artista. Hace algunas cosas pues un poquito extrañas, como mostrar a Caravaggio en una Harley Davidson, vestido pues como un harlista norteamericano en alguna escena. Juega un poco como con el presente y con el pasado, pero da una idea bastante interesante de su manera de trabajar, de su manera de vivir, de su personalidad y de su obra también. Esto pues como recomendación para comenzar, ¿cierto? Esto es una base sobre la película, más o menos qué es lo que funciona. Yo no sé si yo creo que en cine comercial no está. Hace muchos años ya la vi en televisión y no sé, la he buscado en los canales de streaming que yo tengo y no la encuentro. La busqué en YouTube también y tampoco la encontré. Pero bueno, de pronto alguien la encuentra por ahí. Se la pillan, como se dice. Y vamos entonces a las primeras obras que vamos a mirar hoy. Recordemos que en el 1596 hubo un problema bastante grande en la vida de Caravaggio. Él hacía parte de una especie de banda, digámoslo así, de un grupo de amigos juerguistas que se iban por las noches en Roma a discurrir por las tabernas y por los sitios de vida nocturna de la ciudad, en los barrios pues bajos de Roma. Buscaban jugaban a las apuestas, se emborrachaban, armaban peleas cuando se presentaba la ocasión, y en un momento, en una de esas noches de fiesta, organizaron con otros muchachos como un juego, algo que se usaba en aquella época, que era como un antecedente del tenis. En ese juego hubo una discusión por algún marcador o alguna cosa, hubo un enfrentamiento con unos jóvenes de otra banda. Caravaggio lo derrotó y, estando derrotado, quiso castrarlo o cortarle el pene, y para eso lo atacó con la espada en la ingle. El resultado fue que rompió una arteria. Hay unas arterias muy importantes que pasan por esa parte del cuerpo, y este joven murió desangrado. Eso no pasó desapercibido. Este joven tenía una vinculación con gente importante. Caravaggio fue acusado, juzgado y condenado. La última autoridad judicial que había en aquella época era el Papa, y el Papa lo condenó a muerte. Pero él tenía tenía una familia muy poderosa en Roma, que era la familia Colonna. Los miembros de la familia Colonna, que eran amigos suyos, y algunos dignatarios de la curia romana de muy alto nivel,
le ayudaron a escaparse. Y se escapó, huyó de la justicia, era su vida la que estaba en peligro, y se fue para Nápoles. Escogió Nápoles porque Nápoles en aquella época era dominio español. No existía la República de Italia, no existía el país Italia, existía la región italiana, la bota italiana, pero estaba políticamente dividida en ciudades independientes que formaban ligas eventuales para defenderse o para atacar a alguien, y había dominios, había dominio español, francés, están los estados pontificios y los grandes señores de las ciudades importantes como Venecia, Florencia, Milán, tenían su campo de acción que abarcaba varias ciudades a las cuales les brindaban protección, entre comillas, a cambio de un tributo que tenían que pagar anualmente. El hecho entonces que al estar en Nápoles, y Nápoles estar bajo dominio español, allí la autoridad del Papa judicialmente no se aplicaba. Entonces pudo estar allí, trabajó varios años allá, le fue muy bien, se convirtió en un pintor preferido de la élite del área de Nápoles y va a desarrollar una serie de obras importantes. Aquí vamos a la Conversión de San Pablo. Ustedes recuerdan pues la anécdota. Él va viajando a caballo con un séquito y de pronto una luz lo enceguece, lo tira del caballo y en ese medio es que él termina convirtiéndose al cristianismo. Él era un hombre que hacía parte de los que atacaban el mundo cristiano y allí cambia de bando y en vez de atacar el mundo cristiano se convierte prácticamente en el hombre que internacionaliza el cristianismo, ya que el cristianismo inicialmente es un grupo disidente judío que solo tiene acogida en el mundo judío. Pablo de Tarso lo va a llevar, digamos así, hablándole en términos actuales a nivel internacional. Lo va a llevar a Roma, lo va a llevar por las distintas ciudades que había en aquella época en el ámbito del Mediterráneo, y va a ser como el responsable de la ampliación de la doctrina cristiana fuera del ámbito judío. En el año 1600, Caravaggio pinta esta obra que no fue aceptada. Ahora está en la iglesia Santa María del Popolo en Roma, una segunda copia, porque la rechazada la compró el príncipe Guido de Descalchi. Hay que anotar lo siguiente: estas obras eran compradas por dignatarios eclesiásticos para sus iglesias. Por lo general, cuando eran muy polémicas, no se aceptaban para la iglesia. Pero entonces, dentro de la misma iglesia, había admiradores del arte, eran eruditos del arte, eran diletantes, coleccionistas, gente muy rica. Había algunos que compraron las obras de Caravaggio que no fueron aceptadas para ser expuestas al público en las iglesias. Entonces, estas obras pasaron de mano en mano, de herencia en herencia. Muchas están todavía en poder de familias de estas importantes y otras fueron ahora a museos. Lentamente fueron compradas por los museos o vendidas por estos coleccionistas, y de esa manera muchas obras que no fueron aceptadas inicialmente por quienes las mandaron a hacer terminaron siendo un patrimonio pues, de la humanidad en este momento. Aquí tenemos cómo Caravaggio se va volviendo cada vez más dramático, una puesta en escena dramática, un negro profundo. Más allá de ese negro profundo encontramos un grupo abigarrado de figuras. Hay una confusión enorme. Pablo está en el piso, se cubre los ojos con las manos porque está enceguecido por la luz que lo ha atacado. Su cuerpo recibe el foco de luz. Él está abajo, en la parte de abajo.
Es como una pirámide invertida. Él está en la parte de abajo de la pirámide y se va abriendo la acción en la medida que se sube en la tela. A mucha gente no le gustó que él estuviera pues, prácticamente casi desnudo, eh, que digamos les pareció poco digno que la figura de Juan Pablo fuera tratada de esta manera. Y a muchos no les gustó la confusión, la enorme cantidad de acción que se desarrolla, que parece confusa, pero es dramática. Cada movimiento, cada gesto es un drama. Es un drama donde entran los caballos, los personajes, donde entra la iluminación. Es muy teatral. Acordemos que a Caravaggio arma escenarios, él pinta sin bocetos previos, sin dibujos previos, pero él arma escenografías y pinta la escenografía. Y pinta escenografías teatrales. Entonces aquí tenemos pues este ejemplo de él como pasemos a la siguiente, veamos un detalle, el detalle que nos muestra esa enorme confusión entre los hombres que luchan con los animales y están asustados por lo que está pasando, están encabritados los caballos, el negro profundo que hay al fondo de la obra y la luz que sale prácticamente de los cuerpos de los protagonistas. Bueno, aquí tenemos también eh, los mismos personajes que se acercan, el personaje que se acerca a, a llevarlo pues a su redil, digámoslo así, ¿cierto? Que lo invita a su redil, que viene de una esfera superior a invitarlo a su redil, acompañado de un ángel que lo ayuda a sostener. Y finalmente, en la parte inferior, el cuerpo de San Pablo, prácticamente desnudo, no tendría por qué estar así realmente. Él se cae el caballo, pero no pierde la ropa. Entonces, pero Caravaggio tenía un gusto especial por la representación de los cuerpos, y más que todo de los cuerpos masculinos desnudos. Y la luz sale de este personaje, eso lo convierte en el personaje principal. O sea, él usa la luz para dirigir al espectador a qué es lo más importante de todo. La vocación de San Mateo es una historia también muy particular. San Mateo es un cobrador de impuestos, originalmente no se llama San Mateo, tiene otro nombre. Es un hombre que trabaja en la parte, digamos, de cobrar impuestos para los gobiernos de la época. Y la escena aquí discurre en una taberna. Es una pintura típica de taberna. Hay una parte superior donde está vacía. Hay un rayo de luz que viene de una ventana a la derecha de nosotros y va a alumbrar a donde está Mateo, señalando a alguien, preguntándose a alguien. Mateo está acá y Jesús está aquí, casi oculto, señalándole con la mano y diciéndole, usted viene conmigo. Uno de sus benefactores de la alta curia romana, el cardenal Francesco del Monte, eh, compra la obra y la encarga para una iglesia en la que él tenía pues administración, y él fue el que inicialmente le ayudó a le ayudó a Caravaggio a vincularse a los contratos con los altos dignatarios de la curia romana. Se dice en la chismografía histórica que el cardenal tenía afición por los jóvenes y que en ese caso la compartía con Caravaggio, y que ese fue un elemento que los unió durante toda su vida,
además de su gusto por la pintura, por el arte y por la manera como Caravaggio se expresaba. Y él compartía esa idea de la pintura religiosa, apartándose del clasicismo, del alto renacimiento y del bajo renacimiento, que eran muy serios, eran muy, eran muy enemigos de los excesos, eran muy hieráticos hasta cierto punto. Recordemos que en el clasicismo hay una serenidad que es muy importante, una no expresión de sentimientos grandes, una expresión muy medida. Es como ejemplo, digamos, la sonrisa de la Mona Lisa. No es una risa carcajada, no, una leve, sutil sonrisa. Esa es la idea del clasicismo, digámoslo, académico del Renacimiento. Y la idea de Caravaggio es romper con eso. Rompe con eso y él va a expresar en la totalidad de los afectos humanos y las expresiones humanas. Él los va a vivir abiertamente, así como los vive, los expresa. Y va a romper con la idea del color suave, va a ser colores violentos, contrastes violentos de luz y oscuridad, para promover el dramatismo. El drama no era bienvenido en el clasicismo del periodo anterior. Entonces aquí vamos pues a esta vía de San Mateo. Se le encarga para decorar una capilla que llama la Capilla Contarelli en la iglesia romana de San Luis de los Franceses. Todavía está ahí y son dos pinturas. A un lado de la pintura está la Eucaristía de San Mateo y al otro lado está el martirio de San Mateo. Aquí tenemos la mesa, una mesa, digamos, de café nocturno. Reconocemos algunos de los personajes que actúan normalmente en sus obras, algunos de sus modelos, como estos dos, que actúan normalmente en sus modelos, y los otros son pues habitantes de la noche, llamémoslo así, para no ser pues tampoco muy agresivos con el pobre hombre este. Él pintaba lo que vivía la vida a full, a 100 por hora, y pintaba a 100 por hora también. Pintaba rápido, era un virtuoso de la pintura, no requería esbozos ni estudios previos. Los gestos son dramáticos, todos los gestos son dramáticos, no son medias tintas, digámoslo así. Todo es al máximo. La figura de Jesús, muy entre las sombras. Es un rostro duro, muy severo, muy oculto. Apenas se ve el brazo que se extiende y señala con mucha decisión hacia San Mateo, invitándole a que lo siga. Y está el martirio de San Mateo. El martirio de San Mateo entonces está al lado contrario, en la Capilla Contarelli. Están las dos obras, afortunadamente son de gran formato y son de las primeras obras de su etapa romana. De las primeras obras grandes, donde él tiene pues acceso a los grandes contratos que ofrece la ciudad de Roma, que era la meca de todos los artistas, no solamente pintores, sino escultores, músicos, arquitectos, que estaban, digamos, embelleciendo. Había un fenómeno muy especial. En Europa del Norte está floreciendo el protestantismo. El protestantismo se da mucho antes de que Lutero fijara sus tesis. Sí, había un descontento con el manejo de la Iglesia por parte del Papa Romano en los cristianos de la Europa del Norte, en las del área germana, esencialmente.
Entonces hay una reforma y una contrarreforma que se están ambientando y se van a dar posteriormente ya de manera definitiva en los respectivos concilios. Y la Iglesia cristiana romana necesita difundir su versión del cristianismo. Necesita entonces iglesias, muchas iglesias. Esas iglesias tiene que decorarlas para volverlas bellas, atractivas, para que la gente vaya, crea. Y entonces estas grandes pinturas van a ser parte de esa ambientación, van a ser parte de esa lucha que en parte es política, en parte es una confrontación ideológico-política. Y aquí tenemos entonces las siguientes cosas. El ejecutor, este es el ejecutor, que está en el centro de la acción, en una posición muy teatral. Toma a San Mateo del brazo y lo va a degollar o lo va a matar. Su cuerpo es el foco de la luz desde toda la pintura. Arriba un angelito que le va a dar la palma del martirio y él extiende su mano para tomar la palma del martirio. Algunos personajes como este huyen espantados en una pose muy teatral. Ahí me recuerda un poquito el cine mudo. El cine mudo tiene que exagerar la actuación porque no hay diálogo. Aquí tampoco hay diálogo hablado. Entonces hay que exagerar las actuaciones para entender lo que está sucediendo con cada uno. Fíjese que todos los personajes están en poses totalmente, digamos, forzadas, completamente forzadas. Y se forma entonces este núcleo, que aquí, este núcleo de la derecha, el de arriba y la escena central. El personaje, el mártir, es, digamos, relativamente secundario. Hay tanta cosa alrededor que no pasa a primera vista. A veces no se ve bien a una primera vista de la pintura. Aquí tenemos la parte clave. La parte clave está formada entonces por esta especie de círculo que se forma aquí. Estos son los personajes que se enfoca la acción. El santo que está muriendo, el hombre que lo está matando, que es el eje visual de la pintura, el ángel que le está entregando la palma del martirio. A los alrededores va a haber unos personajes secundarios muy dramáticos. Este hombre que da la espalda totalmente, una masa de cuerpo, y este que se siendo una acción completamente dramática, aterrorizada por lo que está pasando. Al lado contrario, nos encontramos con toda clase de cosas. Estos están también tratando de entender o de huir, espantados frente a lo que sucede. Por sus expresiones lo podemos deducir. Y estos van de salida, yéndose del lugar por lo que está sucediendo. Parecería que aquí, pero no es completamente seguro, habría un autorretrato de Caravaggio. Era costumbre retratarse en situaciones, digamos, poco visibles, ¿sabes? Esa captura de Cristo es muy interesante. Durante muchos tiempos se perdió. Y en pleno siglo XX, en alguna oportunidad, alguien que conocía la obra de Caravaggio por casualidad fue a almorzar a un convento español. En el refectorio había una pintura, esta pintura. Él la examinó y entró en sospechas. Esta pintura tiene unas cosas muy especiales. Primero, el tenebrismo total. Tenebrismo total. Segundo lugar, el brillo y la calidad de elaboración de las armaduras, que atrae inmediatamente a la vista. Estas armaduras aquí, este metal, el trabajo de este metal. El dramatismo
teatral del beso de Judas hacia Jesús, el dramatismo del hombre que huye. Entonces pensó que eso podía ser una obra importante, se hizo examinar y resultó ser pues un Caravaggio autenticado. El monasterio obviamente pues, se ganó pues la lotería con esta cosa. Este es Caravaggio. Caravaggio está alumbrando la escena con la luz. Cuando se autorretrata en situaciones muy, muy complejas, muy difíciles. Así que tenemos pues 200 años en un monasterio de jesuitas en Dublín, pasando desapercibida hasta ya finalizando el siglo. En la década del 90 viene a ser autenticada como un Caravaggio legítimo. Aquí la parte del beso de Judas, las expresiones tanto del hombre de Judas como de Jesús son profundamente emocionales, están envueltos por esta manta que los aísla del negro profundo del fondo, brilla sus rostros, de esa manera brilla lo que es considerado básico dentro de la obra, que es la expresión humana, los afectos, los desafectos, los odios, los amores, los temores. O sea, es la pintura que inaugura mostrar ya no las formas ya saben hacer desde el siglo anterior, sino ya no son las formas, sino los sentimientos, lo que nos hace específicamente humanos. La calidad de las armaduras es extraordinaria. Es una calidad y que no parece acero a simple vista, parece no ser pintado, sino que fuera acero superpuesto allí. Y aquí Michelangelo de Caravaggio alumbrando con una lámpara la escena y mirando como un observador, simplemente como un curioso, tiene curiosidad, no está expresando ningún tipo de emoción especial. Y el hombre que huye a la izquierda, aumentándole dramatismo a la escena. En algunas de sus obras vemos ese aspecto, alguien está haciendo una exageración, una cosa exagerada, un movimiento, un grito, alguna cosa exagerada para agregarle dramatismo a la totalidad de la escena. Esta es una segunda versión, muy parecida a la anterior. Cambia un poquito la imagen del hombre que está gritando a la izquierda y se ve un poquito mejor la figura de Michelangelo Caravaggio. De sus pinturas es normal que hiciera varias, porque era normal que se las rechazaran. Entonces, hablando con el que le paga, le dice que parte no le gusta y le vuelve a hacer otra. A veces él hacía varias y a veces no tenía taller, pero a veces sus copiadores hacían copias no pedidas. Esto se llama el amor victorioso. Él tenía, la vez pasada habíamos hablado de 3 personajes. Uno lo había ayudado con contratos en la curia romana, otro lo había llevado al bajo mundo romano y lo había acompañado en las aventuras de ese bajo mundo romano, y otro se había convertido en su discípulo y su amigo personal, posiblemente muy íntimo. Le decían Secco. Secco es como un diminutivo italiano. Pues aquí hay muchos retratos, muchas pinturas de Caravaggio mostrando a Juan Bautista poner como un joven desnudo, semidesnudo, y a veces con un cordero.
El cordero es un símbolo de, ya lo habíamos anotado en otra oportunidad, digamos, de la lujuria, y obviamente le queda difícil pues titularlo como Juan Bautista. No había una razón específica para mostrar a un Juan Bautista desnudo, eh, digamos, pícaro, sensual. eh, no tenía mucho sentido. Era muy distinto a la visión de que se tiene normalmente de Juan Bautista como un hombre austerísimo, muy austero. Bueno, este Seco también fue pintor, aprendió con Caravaggio y fue pintor hasta muchos años después de la muerte de Caravaggio. Se reconocen obras suyas y parece que le fue bien. Se casó en alguna oportunidad cuando él tiene que huir de Malta. Lo veremos en la tercera parte de esta serie, por un problema que tiene con los caballeros de la Orden de Malta. Él lo recibe en Sicilia. Seco se va a vivir a Sicilia, se casa, tiene familia y recibe a Caravaggio allí cuando él está huyendo de Malta. A él le toca huir de Roma, después de Malta, después de Sicilia y después de Nápoles. Le toca huir de todas partes. Él decía en alguna oportunidad que era simplemente alguien que estaba huyendo de sí mismo. Y aquí un detalle, es muy insinuante, muy abiertamente insinuante. Y este hombre, a este pintor le gusta, digamos, pullar un poquito la sensibilidad de la época. No le importan las críticas en lo absoluto, lo tienen sin cuidado por completo. Damos el cuerpo solo para mirarlo sin las cosas que hay alrededor que estorban un poco para advertir ese detalle, ese aspecto personal. La escena de Maús. La escena de Maús nos muestra varias cosas. Primero, los personajes principales son hombres de taberna, con los vestidos rotos, mal presentados, sucios a veces, eh, con una imagen pues de estos personajes que han pasado hambre, dificultades, trabajos, etc. El bodegón, digamos que aquí hay un bodegón, Still Life o Naturaleza Muerta o bodegón, va a ser casi que Caravaggio va a inaugurar la era de los bodegones y van a volverse un tema en el arte por sí mismo y en adelante. Nuevamente el tenebrismo rodea de oscuro la figura de Jesús, muy teatral los gestos, este gesto muy teatral frente a lo que está pasando, como si fuera una cosa pues absolutamente difícil. Pues este hombre se va a levantar de la mesa en un instante, este otro está alerta, en una posición de alerta a qué es lo que está pasando aquí, algo así. Fue un encargo de un noble romano, se llama Siriaco Matei, pagó 150 escudos por ella, que era una suma muy importante. Se la vendió al cardenal Scipione Borghese. La familia Borghese fue una de las grandes familias coleccionistas de arte de ese periodo. Y para Caravaggio fue una bendición que esta familia fuera uno de sus compradores porque tenían mucha influencia. Eran muy importantes, una familia muy rica de Italia. Tenían conexiones muy altas en el Vaticano. Por lo tanto, fue muy importante que ellos tuvieran esa conexión. A él le tocó hacer varias versiones de esta obra para que finalmente se la aceptara, sobre todo por la imagen de los apóstoles, digamos así, que le consideraban muchos como no muy apropiada. Aquí tenemos un acercamiento
el impulso del hombre que está levantándose, se va a levantar, es el momento que se va a levantar. Es muy interesante hacer eso, ser capaz de captar un momento en que una acción va a comenzar, porque crea tensión y dirige la atención hacia el fondo, hacia lo que él está mirando, o sea, hacia Jesús que está en el fondo de la mesa. Igual la teatralidad y este otro personaje. La teatralidad total, esa teatralidad, las dos teatralidades que están en los dos extremos de la mesa, llevan la mirada hacia el centro, hacia la figura donde está Jesús. Y aquí Jesús tranquilo, tranquilo, pues dando una explicación, diciendo algo, una figura muy juvenil. Eh, a muchos no les gustó en su momento, en su tiempo, porque no correspondía a la imagen que se tenía normalmente de Jesús como un hombre con barba mayor, un hombre joven adulto. Aquí parece una especie de adolescente, entonces no les llama la atención. Y el bodegón con frutas, juega con estas canastas con frutas desde el comienzo de su carrera. En las primeras cosas que hizo fue pintar bodegones. Ya lo va a incluir como parte importante de la obra. Aquí tenemos el bodegón, una visión más cercana, estudiosos de la botánica y estudiosos pues, del mundo de lo vegetal han podido identificar cada una de estas cosas. Incluso han descubierto que en una de estas hojas de estas plantas había una enfermedad especial, como que era muy complicada y muy peligrosa. Hay quien dice también que parte del comportamiento, a veces digámoslo errático, que tuvo este personaje Caravaggio, pudo deberse a absorber o, o al respirar, o los pintores hacen una cosa, a veces se llevan el pincel a los labios. Y allí muchas de esas pinturas contienen materiales tóxicos, como plomo, por ejemplo. Es un hecho, por ejemplo, que Van Gogh lo hacía y que eso pudo haberle ocasionado problemas también. O sea, muchos pintores que tuvieron problemas de comportamiento a través de su vida pudo deberse a la toxicidad de los elementos que usaban para su trabajo. Otra visión del amor victorioso se pintó en 1602 para un amigo del cardenal del Monte, Vincenzo Giustiniani. Se dice que el modelo fue Cecco, el joven que está con él desde el principio, y que como nombre es Francesco, Cecco es de Francesco. Francesco Boneri se llamaba este joven. También le llevaron a decir Cecco de Caravaggio o Cecco del Caravaggio, como para dar una idea de que hay una relación allí especial entre ellos dos. Caravaggio tuvo relaciones especiales con más de una persona, pero no se enamoraba. Él decía que enamorarse llevaba a una especie de servidumbre o una pérdida de libertad. Él simplemente tenía relaciones estrechas, supongo que íntimas, con algún grupo de personas y las mantuvo durante largos años y esas personas fueron fieles a él todo el tiempo, un tipo de fidelidad distinto al que uno acostumbra a hablar, es otro tipo de fidelidad. Aquí tenemos entonces un joven, un adolescente, empezando su adolescencia, desnudo, digamos,
mostrando, entre comillas, impúdicamente su desnudez. Digo entre comillas porque la desnudez simplemente desnudez, nada más. Pero para los cánones de, de lo que es pintar un ángel, él es un ángel, vean las alas del ángel. Pues se supone que los ángeles no se muestran en esa situación. Se supone que los ángeles están cantando cosas todo el tiempo por allá, en otras cosas. Instrumentos que tienen que ver con lo cultural, sobre todo con la música, y él se sienta encima de ellos, se para encima de ellos sin ningún pudor, digámoslo así. La luz sale del cuerpo, totalmente del cuerpo alrededor, hay una oscuridad casi total. Entonces otra teatralidad, otro protagonismo en la luz y el color, otra expresión dramática, otro choque con el medio cultural conservador de la época. O sea, él era consciente de que había un sector muy cultural en el Vaticano y de que no quería estas obras y no quería para el adorno para la parte eclesiástica. Pero muchos de ellos sí las querían para uso personal y las querían para su palacio. Y se las legaron a sus descendientes. Afortunadamente se los conservaron. Tengamos en cuenta que aunque el nombre Caravaggio va a desaparecer durante el siglo XVII, la segunda parte, y XVIII y XIX, va a sobrevivir en los artistas importantes que viajaron a Italia y que conocieron estas obras por Italia. Muchos de ellos pueden decir que tienen un caravallismo en su obra. A mí me recuerda algunas mucho Rembrandt. Yo creo que en la tercera parte vamos a ver algunos que uno piensa, ve, esto es Rembrandt. También Goya a veces creo que tiene alguna influencia. Se habla de una influencia muy clara de Diego Velázquez y se habla de influencia muy clara incluso hasta de autores del siglo XIX, hasta pintores del siglo XIX, que se sabe que conocieron su obra y que hablaron de eso. La crucifixión de San Pedro, todos sabemos pues, que San Pedro va a ser sacrificado, que él pide que no sea sacrificado como su maestro, sino de cabeza. Aquí tenemos entonces se forma una diagonal que hace contraste con otra diagonal aquí. Hay dos diagonales, creando un eje de centro y un eje que es el cuerpo de Pedro. El cuerpo de Pedro, la luz viene de allí, viene de acá, viene un poco de este cuerpo también. Hay un alrededor tenebroso aquí. Recordemos que esto se llama tenebrismo. Esta obra, dicen algunos que el énfasis en la pintura está en el esfuerzo de los que levantan la cruz, más que en el gesto pues, del hombre que está siendo sacrificado. No el gesto de fuerza de este hombre que levanta la cruz aquí, este también, o sea, el esfuerzo, que pareciera que algunos de los expertos analistas de arte hacen la aclaración de que el trabajo de los verdugos parece tener más importancia que la muerte del santo, la muerte del hombre que está allí. Inclusive les molestó mucho como eran modelos que él tomaba en la calle, que este hombre tuviera los pies sucios, embarrados en tierra. Ahora, para Caravaggio, es que la verdad estaba allí, que la verdad estaba en la gente común y corriente, que la verdad no estaba en la gente cuidada, bien vestida, que vivía cómodamente, sino que la verdad estaba aquí. Eso lo hemos visto posteriormente en el siglo XIX, lo vamos a encontrar con muchos autores, tanto en la literatura como en la pintura, en un verismo y acercarse a la parte verdadera de la vida humana. Toda es verdadera, realmente, porque todo
mundo vive su vida de verdad. Solo que aquí es una especie de verdad sin maquillaje, digámoslo de esa manera. Es una composición pues, relativamente simple, relativamente sencilla. Esta obra es muy interesante, la Increíble de Santo Tomás. Eh, muestra a Jesús que ha resucitado. Algunos no le creen, lo ven como diferente, ven que no es el mismo que habían conocido antes. Tomás o Santo Tomás es uno de ellos. Entonces él le dice que muestre su herida. La, la misma cosa, la misma historia en que los que encargan la obra, esta obra fue encargada en la parte, para una capilla en una iglesia que se llama Santa María de la Scala. La encargó un personaje que se llamaba Lercio Cherubini, que era abogado del Papa. Y el abogado del Papa, en la iglesia que les digo, la iglesia carmelita Santa María de la Scala, él había tenido una capilla allí. La gente construía capillas, la gente pudiente obviamente, la gente que era muy rica, construía capillas dentro de las iglesias para el culto a alguien especial y para el recordatorio pues, de su familia, para que quedara siempre el nombre de su familia allí puesto. Y contrataban entonces artistas importantes para que decoraran estas capillas. Fue polémica entonces, no les pareció inicialmente adecuado que las figuras de estos apóstoles fueran personajes como de tan bajo mundo, digamos así. Pero era su estilo, era su mundo. Y esta es muy importante. Esta es una de las obras más polémicas, si no la más polémica de todas las que hizo. Es la muerte de la Virgen de 1603. Causó un escándalo monumental, se rechazó como visión de la iglesia, inadecuada para la parroquia que le había encargado, en la opinión de algunos, como Pedro Pablo Rubens, era la mejor obra de Caravaggio. Finalmente pasó lo que pasaba con estas obras. Eran rechazadas, la iglesia que las pedía no las quería, entonces la vendían a personajes importantes. En este caso, el duque de Mantua, Vicente Gonzaga, la compró. La compró y después la vendió al rey de Inglaterra, Carlos I. De Carlos I pasó a una familia de banqueros que la vendió mediado del siglo XVII a Luis XIV de Francia. De esa manera, entonces, pasó a la historia. Y recuerden, pasaron a la historia porque pasaron de mano en mano de gente muy poderosa. Esta gente muy poderosa cuida sus cosas, hace testamentos muy claros, tienen catálogos de sus propiedades muy claros y no dejan que estas cosas se pierdan. A veces se sucede por algún error, pero normalmente se pasan y se conservan. Entonces, afortunadamente se conservó. Problemas para esta obra. La primera, la más grande. María, la modelo que sirve para María, es una prostituta romana que se había muerto ahogada en el Tíber. Habían encontrado su cadáver y Caravaggio usó el cadáver como modelo. Una falta de respeto, probablemente uno tiene que entender todos los puntos de vista. Para el punto de vista de una parte de los cristianos de aquella época y probablemente esta también, es una falta de respeto. Para otros es simplemente una extrema humanización, llamémoslo así.
de la parte religiosa en la historia de la pintura. Segundo, que algunos que están en los alrededores no manifiestan como dolor especial. Algunos simplemente están mirando, este personaje sí está dolido, este está como pensando y meditando, este observa, simplemente observa como con curiosidad, estos que al fondo están en otra cosa, no les interesa mayor cosa. El cuerpo está, digamos que los cuerpos muertos de los grandes personajes de lo religioso están muertos pero en posiciones, digamos así, muy dignas. Están, no es, no es el cuerpo desconchado, desmayado que hay aquí, tampoco descalzo y tampoco con la planta de los pies sucios. O sea, son detalles pequeños. Esto es realidad, esto es verismo, realismo total, una especie de hiperrealidad del siglo XVII, que para la época de pronto no estaba preparada para ese brusco acercamiento a la brutalidad de la vida cotidiana o aspectos brutales de la vida cotidiana. La vida cotidiana tiene todo, tiene cosas buenas y tiene cosas muy duras. Esta es la Magdalena que está dolida y que está pues muy adolorida. Y hay una luz muy fuerte sobre ella que le ayuda a que la luz que hay sobre el cuerpo de María y de la Magdalena, la mirada no llegue inmediatamente allí, no llegue directamente a ella. Para, para poder encontrarla dentro de ese tráfago, esa enorme cantidad de cosas que encontramos allí, en esta pintura. Y finalmente, el detalle de María. María que la expresión de su rostro tiene el halo de santidad aquí, pero la expresión de su rostro es una expresión de cadáver. Se supone que ella no muere, se supone que ella no muere, sino que ella se duerme. De hecho, hay otra versión, otras versiones, otro tipo de obras sobre este episodio que se conoce como la dormición de María, no la muerte, no la dormición de María. Caravaggio lo hace como la muerte de María, o sea, murió de verdad. Entonces, para muchas personas esto era complicado de aceptar. Hemos visto hoy, pues, otra parte, con la obra de Caravaggio. Vemos cómo se aleja del clasicismo renacentista. Ya no considera como modelo de estética ni a Grecia, ni a Roma, ni al Renacimiento, sino que él vuelve la mirada, si el Renacimiento había vuelto a mirar a la naturaleza, pero perfeccionándola y buscando un embellecimiento de esa naturaleza. Caravaggio dice, no, vamos a mirar la naturaleza como naturaleza, sin embellecerla, tal cual. Si la encontramos terrible, terrible. Si la encontramos fea, pues fea, como la encontremos. Así la vamos a mirar. Esa va a ser la diferencia entonces. Y vamos a continuar posteriormente en los próximos días con la última parte de la obra de este personaje que es muy interesante.